La palabra se va a encontrar en el libro de Habacuc, uno de los tantos profetas menores. Habacuc, capítulo 2, verso 20. Habacuc 2, 20. Dice la palabra de Dios: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toma asiento. Miren, hermanos, antes de pasar de lleno al texto, lo que necesitamos es entender un poquito brevemente el contexto de este libro. ¿Ya? Es un libro muy cortito, tiene solamente 3 capítulos. Y Habacuc fue escrito en un tiempo de profunda crisis espiritual en el pueblo, en Judá, en donde había violencia, había corrupción, injusticia, perversidad, y un pueblo que se había alejado de Dios. Y el profeta aquí observa todo lo que está pasando y clama al Señor con una pregunta que quizás muchos de nosotros también hemos hecho, o le hemos hecho al Señor. Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Yo creo que a lo mejor más de alguno en alguna ocasión, no quizás con estas mismas palabras exactamente, pero alguna vez le reclamamos al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré? Y aquí lo interesante es que Habacuc no comienza hablando al pueblo de Dios, sino que comienza hablando con Dios del pueblo. Primero pregunta: ¿por qué Dios permite tanta maldad en Judá? Y luego Dios responde que levantará a Babilonia incluso para traer juicio. Y Habacuc vuelve a preguntar: ¿cómo un Dios santo puede usar una nación aún más perversa como lo era Babilonia para cumplir su propósito? Y allí Dios da una explicación no completa. Le explica a Habacuc no de forma completa, sino que le da algo mejor. Le revela su soberanía al profeta, a Habacuc. Le muestra que él aún sigue reinando, que nada está fuera de su control y que el justo debe vivir por la fe. Y finalmente llegamos a esta declaración gloriosa donde dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es como que si yo dijera: Habacuc, antes de entender mis caminos o mis propósitos, lo que tú tienes que entender es mi trono, es mi lugar, dice Dios. Y esa sigue siendo nuestra necesidad hoy: entender el lugar de Dios, el trono de Dios. ¿Dónde está Él y dónde estamos nosotros? Miren, mis hermanos, vivimos en tiempos donde pareciera que el mundo se está desmoronando, se está destruyendo delante de nuestros ojos. Vemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor y vemos todo malo, vemos todo mal. Las noticias nos producen temor, la maldad avanza, la injusticia parece que se celebra, las cosas malas parece que todo el mundo las ve buenas. Y muchas veces nuestros corazones se llenan de preguntas más que de respuestas. Vemos familias destruidas, hijos apartados del Señor, iglesias enfriándose espiritualmente, donde matrimonios se están quebrando, se están divorciando, enfermedades que son inesperadas, enfermedades raras también que han salido nuevamente, o que han vuelto nuevamente a ser enfermedades que por mucho tiempo ya estaban, pensábamos, ya en el olvido. Las pruebas muchas veces se prolongan, nuestras pruebas, y oraciones que muchas veces parecen no tener una respuesta de parte de Dios. Y en medio de esto surge una pregunta profundamente humana y profundamente normal en nosotros: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esa pregunta quizás no nace de la incredulidad de cada uno,
nace necesariamente de la fe. De la misma fe nace esa pregunta. Y esta fue la pregunta que hizo Habacuc. Él no era un rebelde contra Dios. Era un profeta del Señor. Un profeta usado por Dios. Pero al mirar su generación vio violencia, corrupción, abusos, un montón de situaciones, perversión y más encima ve una aparente pasividad divina. En donde él ve que Dios no hace nada. Entonces clamó, ¿cierto? Lo que mencioné en el 1:2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y es hasta cuándo no era una insolencia de parte del profeta, sino que era un gemido del corazón. Un gemido del corazón quebrantado. Y si somos honestos, también nosotros también hemos estado allí. Como dicen los jóvenes, sí soy. Sí hemos estado allí en algún momento. Ahora, antes. Puede que más adelante estemos en ese lugar. Y hay momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo. Hay momentos donde parece que el impío prospera. Vemos al vecino, por ejemplo, que no sirve a Dios y lo vemos prosperar. Y hay momentos donde uno ora y parece guardar silencio, Dios. Pero lo maravilloso de este libro es que Dios no reprende al autor acá. Dios no reprende a Habacuc por lo que le dice, por reclamarle, sino que le responde. Y aunque no le quedan claras todas las explicaciones, aunque no le das todas las respuestas quizás como Habacuc esperaba, sí le da algo mejor. Una visión mucho más alta de Dios mismo. Una visión más alta de lo que Dios es. Porque muchas veces pedimos respuestas, pero Dios nos da una revelación, en este caso, de su carácter, de su forma, de lo que Él es, de su atributo. Pedimos explicaciones, pero Él nos muestra su trono, nos muestra su lugar. Y allí llegamos a esta declaración gloriosa, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. No dice que Él está preocupado. Él no dice... la palabra nos dice que Él está intentando resolver las cosas. No dice que Dios perdió el control de las cosas. Dice que Jehová está en su santo templo. Eso le está diciendo. Jehová está en su santo templo. Es decir, que Dios sigue reinando. Dios sigue gobernando. Dios sigue sentado en su trono. No se ha movido de ahí. Que nada se salió de la mano de Dios. Que nada tomó por sorpresa a Dios. Y que nada frustró su propósito eterno. Sigue intacto. Sigue intacto. Y ahora Habacuc veía, ¿cierto?, el ascenso de Babilonia. Veía el ascenso de Babilonia como una nación cruel, arrogante, despiadada, y la veía crecer. Y ellos estaban pasando por una situación muy compleja como pueblo. Y humanamente parecía que esto era un desastre total, ¿cierto? Parecía un desastre. Pero probablemente pensó, ¿cómo puede Dios permitir esto? ¿Cómo podría Dios permitir que Babilonia surgiera? Pero Dios le muestra algo impactante. Incluso Babilonia está bajo su control. Aún este pueblo cruel, perverso, está bajo el control de Dios. Dios levanta reinos, derriba reinos, imperios. Dios establece límites. Dios juzga a las naciones. Dios gobierna toda la historia. Nada escapa de la mano de Dios. No existe poder humano que sea independiente de su voluntad soberana. Ayer mi hermana Valesca preguntaba, ¿por qué este Dios tan grande, en donde los cielos cuentan su gloria? Dios, creador del universo entero, se fijó en alguien tan pequeño como nosotros. ¿Qué vio en nosotros para que Dios pusiera sus ojos en usted, en mí? Amén. No vio nada. Simplemente lo hizo porque Él quiso. Por su soberana voluntad. Amén.
Como dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano. Y esto confronta profundamente nuestro corazón, porque queremos muchas veces que Dios nos ayude, y que nos ayude ahora ya. Pero no un Dios que nos gobierne, solo que nos bendiga, pero no que nos gobierne. Queremos consuelo, pero no tenemos rendición delante de sus plantas. Queremos bendición, pero no su señorío sobre nosotros. Queremos su compañía, pero no que reine en nosotros. Queremos solamente la parte que nosotros vemos buena, pero no queremos someternos a Él. Pero Dios de la Biblia no es un simple consejero espiritual que está esperando nuestra aprobación. Él es Rey. Y Él reina desde la eternidad pasada y lo hará hasta la eternidad futura. Y esto no debería producir en nosotros quizá un terror o un temor en nosotros que Él sea así. Al contrario, debe darnos descanso. Nosotros debemos descansar en Él, porque si Dios no fuera soberano, nuestras oraciones serían inútiles. ¿A quién le estaríamos hablando entonces? ¿A quién le estaríamos orando? ¿A un Dios débil? Si Dios no gobernara todas las cosas, nuestra esperanza sería frágil, sería débil. Si Dios dependiera quizás de las circunstancias, entonces nosotros estaríamos verdaderamente perdidos. Nuestra fe sería vana. Sería débil también porque creeríamos en un ser débil, en un Dios débil, y Dios no lo es. Amén. Es todopoderoso. Y como siempre he dicho, hay una sola cosa que Dios no puede hacer, y eso es mentir. Dios no puede mentir. ¿Y sabe por qué? Porque es todopoderoso. Y porque la mentira es una debilidad. Por eso no puede mentir. Porque eres todopoderoso. No hay ninguna cuota de debilidad. Por eso no puede mentir. Pero Jehová está en su santo templo. Y eso significa que la enfermedad no gobierna, que la economía no gobierna, que la maldad no gobierna y que Satanás no gobierna. Yo sé que muchos hemos escuchado una canción, no recuerdo quién la canta en realidad, donde dice arrebato, no sé si la han escuchado, en donde dice que le arrebata las cosas al diablo. Déjeme decirle que el diablo no tiene nada que arrebatarle, porque todas las cosas provienen de Dios. Dios dio, Dios quitó. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Ni la salud está en las manos del diablo. Nuestra economía no está en las manos del diablo, está en las manos y en el control de Dios. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Todo está bajo la voluntad soberana de Dios. Amén. Y si Dios no estuviera gobernando, todo seguiría tal cual. Pero como Jehová reina, ya cambia todo el aspecto de las cosas. Ahora bien, uno podría decir, entiendo que Dios gobierna, ¿cierto? Entiendo que Él es soberano sobre todas las naciones, pero ¿qué hacemos entonces con el sufrimiento? Porque el pueblo sufre, el mundo sufre, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces con el mal que existe en el mundo? ¿Cómo armonizamos la soberanía de Dios con el dolor humano? Y la respuesta más gloriosa y clave y central de toda la Escritura está en la cruz de Cristo. Porque no existe un acto más injusto en la historia que la crucifixión de Cristo. No hay acto más injusto que su crucifixión. El único hombre perfectamente justo fue condenado como un vil criminal. El santo fue tratado como culpable.
El Hijo eterno de Dios fue clavado por manos inicuas, sucias. El santo, santo, santo. Y esa expresión santo, santo, santo es como diría el Chavo del Ocho, santísimo. Esa es la expresión. Cuando dice santo, 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 está diciendo es lo más santo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguna vez algo pareció fuera del control de Dios, fue el Calvario. Si algo pareciera que algo se escapó de las manos de Dios, que pareciera, esa fue la cruz de Cristo. Pero la Escritura dice en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificando. Por el consejo y anticipado conocimiento, eso se llama presciencia, el preconocimiento de Dios. El plan ya estaba trazado desde antes para que todo esto sucediera. No se escapó del control de las manos de Dios. La cruz no fue un plan B. Y ahora estos hombres actuaron con una verdadera maldad. Fueron responsables de su pecado. Los fariseos, los romanos, pero ellos también fueron instrumentos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Como le decía, la cruz no fue un accidente, no fue un plan B ideado, improvisado. Chuta, ¿qué hago? El hombre cayó, ¿qué hacemos? No, era parte del plan. El plan original sigue en curso. No fue una tragedia quizá inesperada, que Dios no supiera qué iba a pasar, o que el Hijo no supiera qué iba a pasar. Si Él vino en obediencia y voluntariamente justamente a eso, a la cruz. Sino que fue el decreto eterno de Dios para salvar a pecadores. Y eso significa algo maravilloso, porque si Dios gobernó incluso en el peor acto de maldad, ¿para qué? Para producir el mayor bien de la salvación, entonces también está en nuestras pruebas presentes. También está con nosotros. Que para Él es un detalle ínfimo. Si Él estuvo en el peor momento para provocar el mayor bien, ¿qué más con nosotros? Y como si bien aquí Habacuc no terminó quizás con todas las respuestas que él estaba esperando, él estaba buscando, sino que terminó adorando a Dios. Y eso es madurez espiritual. Y muchas veces creemos que crecer espiritualmente significa conocerlo todo. Pero en realidad muchas veces el crecer significa aprender a confiar, aun cuando no entendemos todo. Si no, preguntémosle al criminal que estaba crucificado al lado del Señor. ¿A cuántos cultos fue? ¿Cuántas veces siguió al Señor? ¿Se bautizó? ¿Qué dijo? ¿Reconoció? ¿Se arrepintió? ¿Y qué le dijo el Padre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo? Nada. Estaba pagando una condena de forma justa. Pero él confió. Él se arrepintió. Él creyó. Y Dios lo bendijo. No sabía nada. No sabía teología. No sabía sobre la soberanía de Dios. No sabía cómo era la salvación o por qué era aplicada. No tenía idea. Pero Cristo tuvo misericordia de él. Por eso Habacuc termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Y esto no es un optimismo quizás superficial. Esto no es por encima. Eso no es decir que todo está bien y tapar las cosas debajo de la alfombra. Esto tampoco es negar la realidad. No es tapar el sol con un dedo, sino que esta es fe pura y verdadera. Es decir, que aunque todo a nuestro alrededor tiemble, Dios no cambia. Dios es inmutable. También es un atributo de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. No tiene sombra de variación. Su palabra tampoco cambia. Todo pasará, pero su palabra permanecerá. Y aunque no entendamos su mano, su propósito, su actuar, aunque no lo entendamos, sí confiemos en su corazón, en su propósito eterno. Aunque quizás no veamos el camino completo, pero confiemos en el pastor que nos guía. Si Él me dice, ve por ahí, y yo veo, chuta, pero está complicado. Si Él me dice, ve por ahí, amén. Voy por ahí porque Él me lo dijo. De eso se trata. De eso se trata. Muchos dicen confiar en el Señor mientras quizás todo va bien. Porque es fácil. Cuando estamos bien, cuando tenemos salud, cuando no estamos pasando por pruebas, cuando la economía está bien en el hogar, decimos amar y bendecir y glorificar a Dios cuando todo va bien. Pero la verdad es que la fe se revela justamente cuando la higuera no florece. Cuando la higuera no florece. Cuando el diagnóstico quizá médico no mejora. Cuando quizá el trabajo no llega. Cuando la oración tarda en ser respondida. Cuando tu matrimonio quizá está atravesando por fuego, por dificultad. Cuando la respuesta divina no coincide muchas veces con lo que nosotros esperamos o con lo que nosotros estamos pidiendo. Y ahí se revela realmente si adoramos a Dios o adoramos sus bendiciones. El texto termina diciendo, calle delante de Él toda la tierra. Eso no significa que este sea un silencio vacío, sin sentido. No significa eso. Sino que en el momento donde quizás el alma debe dejar de contender contra Dios, es donde debemos dejar de luchar contra Dios y callar, humillarnos, donde dejamos de exigir explicaciones, como que si Dios nos debiera algo. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo. Y aún así, hasta con nuestra vida no somos capaces de pagar nuestra deuda con Él. Donde reconocemos que Él es Dios. Nosotros no. Nosotros no lo somos. Nosotros somos creación de Él. Él es el creador. ¿Y saben cuál es el problema? Que lamentablemente esta generación habla mucho, habla demasiado, pero se humilla poco. Se humilla poco. Nos humillamos poco. Cuestiona todo. Sobre todo opina. Negocia con Dios, exige que Dios le responda al tiro. Nos atrevemos a esa insolencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos? Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Si no fuera por Él, no podríamos habernos levantado hoy. ¿Quién soy yo para contender contra Dios?
Pero la soberanía de Dios nos lleva ¿a qué cosa? A humillarnos, a doblar nuestras rodillas, a reconocer su santidad, a reconocer su poderío, a abandonar nuestra autosuficiencia, a rendir nuestros planes a Él, a callar, y no por desesperación, sino por adoración. ¿Es difícil? Cuesta, porque somos orgullosos. Yo soy el primero de los orgullosos aquí. Cuesta, pero es necesario. Y bendito sea Dios por su misericordia, porque si no estaríamos perdidos. Y esto no porque Dios sea necesariamente cruel, porque obviamente no lo es, sino que porque es infinitamente sabio. Es infinitamente sabio. No porque quiera aplastarnos o nos quiera humillar, sino que Él lo que quiere es enseñarnos ¿a qué? A descansar. A descansar. A descansar en Él. Dios tenga misericordia de nosotros. Muchas veces, como me siento más adelantito, no me siento tan atrás, yo no sé quiénes son los nuevos que llegan. Cuando me paro aquí veo un montón de gente que no conozco, caras que no reconozco. No sé si están por primera vez, no sé si llevan un tiempo. A lo mejor están desde antes que hayamos vuelto como familia, no lo sé. Pero a lo mejor ha llegado quizá cansado. O quizás estamos luchando con alguna dificultad o con nuestra ansiedad. Tal vez tenemos temor o tienen miedo por tus hijos. Nos preocupamos por ellos, por lo que se viene, por cómo está el mundo. Tal vez estamos viendo una puerta cerrarse y no entendemos por qué. O tal vez estamos cansados de orar por algo que Dios no responde. Y vemos que las cosas no cambian. Pero escuche bien esto, hermano. Y grábese. Jehová está en su santo templo. No derrotado, no ausente, no distraído, sino que en su trono. En su trono. Gobernando, sosteniendo, guardando, corrigiéndonos, amando a los suyos. Y amado hermano, mire, tu esperanza no está en nuestro pastor, no está en el gobierno de turno, no está en la economía, porque si hubiésemos tenido un problema de economía, Dios hubiese enviado a un economista. Si tu problema hubiese sido la salud, hubiese enviado un médico. Tu problema es la salvación, por eso envió un Salvador. Nuestra esperanza, tu esperanza, mi esperanza está en el Rey que nunca nos abandona, que siempre está en el trono. Y si Él gobierna, entonces podemos realmente descansar. Realmente podemos descansar. Y no porque las cosas salgan como deseamos, sino que porque todo será usado para su gloria y para nuestro bien. Todo es para su gloria, para la gloria de Dios solamente y para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo bueno, lo que sea no tan bueno, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Pero aún creo que es necesario hablar al corazón que no se ha rendido quizás a Cristo. Porque no basta con admirar su soberanía, ver las grandezas. Como decía nuestro pastor ayer,
ver cómo funciona el cuerpo humano. Es espectacular, maravilloso, y uno no entiende cómo funciona. Y ahí está la gloria de Dios también. No basta solamente con admirar su soberanía, sino que someternos a ella. Y eso es lo que más nos cuesta, por nuestro yo, por nuestro orgullo. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Quieren perdón, pero no su gobierno. Queremos el cielo, pero no su trono. Pero el mismo Cristo que salva es el mismo Cristo que reina. Es el mismo Cristo que reina. No podemos recibir la cruz de Cristo y rechazar su corona. No podemos querer su gracia, este regalo inmerecido que Dios nos da, mientras despreciamos constantemente su autoridad. ¿Y dónde podemos ver su autoridad? En la palabra de Dios. La palabra es autoritativa. Y pasamos por sobre ella como queremos. Hacemos las cosas que no están escritas aquí. Creemos que las cosas son buenas cuando la palabra dice que tiene que ser de otra forma. Pero lo relativizamos a nosotros. Y hoy nos llama realmente al arrepentimiento, a abandonar tu pecado, mi pecado, a humillarnos delante de la planta del Señor, a dejar nuestra falsa autonomía, porque todo lo que tienes, todo lo que tengo, es por la gracia y la voluntad de Dios. A soltar el control de nuestras vidas y entregárselas a Dios. Descansar en Él porque Él es soberano, porque Él está en su trono. Porque Él está en su trono. A rendirnos delante del Rey. Porque llegará el día en que todas las rodillas se doblarán. Amén. Y la pregunta no es si te vas a rendir o no, porque dice que toda rodilla se doblará. Todos, todo el mundo, toda la humanidad. Y la pregunta no es si lo vas a hacer, porque sí lo vas a hacer. La pregunta es si va a ser hoy día en gracia o mañana en juicio. ¿Será hoy en gracia o va a ser cuando Cristo venga en juicio? Y ahí no hay nada más que hacer. Por eso, mis hermanos, mientras su voz quizás llama, te está llamando, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a su cruz. Porque en su cruz Él demostró su amor. Demostró la consumación de su reino. Confiemos en Cristo. Descansemos en Él. Y cuando salgamos de este lugar, si el mundo a lo mejor sigue temblando, si el mundo aún sigue temblando, y las noticias aún siguen siendo oscuras, ya no dan ni siquiera ganas de prender la tele uno prende desde los matinales, todo es malo. Qué robos, qué asesinatos, qué ajustes de cuentas, qué accidentes trágicos. O si, más personal, si aún la prueba continúa, recuerde esto, mi hermano. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Y esa verdad, mis hermanos, es suficiente para seguir caminando.